La baldosa y la piedra son materiales bastante duraderos que pueden y deberían durar toda una vida. Cuando se rompen las baldosas, en más de una ocasión se debe a problemas con el sustrato o el método de instalación. La forma en que se aplica el mortero para instalar las baldosas marca una diferencia importante. Veamos cómo instalar con llana y qué es un error. Las baldosas de porcelana en particular pueden soportar condiciones de uso extremas. Cuando se instalan correctamente sobre un sustrato sólido, se necesita un gran impacto o una gran carga de punto para que se pierda la adhesión. El mortero debajo de esta baldosa se aplicó utilizando el método correcto, usando la llana adecuada. Aquí no hay error. Por otro lado, como la baldosa tiene un acabado duro y quebradizo o barniz, el espacio sin soporte debajo de las baldosas en realidad crea puntos débiles. Esa misma baldosa de porcelana puede dañarse fácilmente por el mismo impacto, cargas pesadas y otras causas. No se recomienda el pegado por puntos con mortero para instalar baldosas. Podría ser más fácil colocar las baldosas de forma plana entre sí durante la instalación, pero sería solo una cuestión de tiempo antes de que la más mínima fuerza provoque una falla. Observe qué poco es el mortero que efectivamente tiene contacto con la baldosa. Fue fácil de detectar la baldosa instalada correctamente. La primera baldosa se instaló según la norma de ANSI, recomendada por NTCA, las otras no. Por desgracia, muchas baldosas se están instalando incorrectamente, sobre todo las baldosas de gran tamaño, y esto puede dar lugar a rupturas costosas. Entonces, ¿por qué pasa esto? La mayoría de los adhesivos para pisos se aplicaban de esta manera, y el movimiento circular o en surcos cruzados se trasladó a la instalación de baldosas. Este es un movimiento más natural y más rápido para peinar círculos o surcos cruzados. Se reduce a un simple movimiento del codo. Tampoco aportó mucha diferencia a la colocación de pisos o baldosas muy pequeñas. Los resultados del uso de llana de esta forma son muy engañosos. El trabajo se hace más rápido, pero no se puede lograr la cantidad de cobertura adecuada de mortero. El aire queda atrapado sin tener por dónde salir y deja la baldosa sin soporte. Aplicar el mortero usando el método en círculos produce huecos en el sitio donde la baldosa no está adherida al sustrato. Estos huecos pueden producir grietas en las baldosas y fallas en la adherencia en condiciones de uso normal, pero especialmente si el impacto o la carga de puntos son altos. Además del impacto y una carga pesada, hay muchas otras razones por las que las baldosas instaladas sin la cobertura de mortero adecuada tienen más probabilidad de presentar fallas. Por ejemplo, deflexión del sustrato, encogimiento o deformación, expansión térmica a altas temperaturas y aplicaciones de congelación-descongelación. La falta de juntas perimetrales y de otras juntas de movimiento afecta la buena adherencia de las baldosas, así que imagínese cuando está adherida la mitad de la baldosa o incluso una superficie menor. Según el Instituto Nacional de Normalización estadounidense y el manual de la TCNA, las baldosas requieren un mínimo de cobertura de mortero del 80% en aplicaciones en interiores y del 95% para exteriores y ambientes húmedos. La baldosa de piedra natural requiere una cobertura del 95% en todas sus aplicaciones. Observe lo que ocurre cuando se instala vidrio transparente sobre bordes en círculos o surcos cruzados. ¿Ve lo difícil que es lograr la cobertura que se necesita? Es imposible cuando se ha hecho un pegado por puntos. Ni siquiera golpearlo con un marro de hule ayudará. Hoy en día, con la instalación de baldosas cada vez más grandes, se deben considerar otros factores. Durante el proceso de fabricación de la mayoría de las baldosas grandes, el centro tiende a abombarse o pandearse hacia arriba. Este pandeo requiere la utilización de más mortero y es aún menor la probabilidad de que el aire se elimine cuando se aplique el mortero en forma de círculos. El mortero adicional, aplicado correctamente, tiene que compensar la diferencia. También se requieren sustratos más planos para instalar baldosas grandes, ya que cubren un área mucho mayor. De acuerdo con las normas de ANSI y recomendaciones de TCNA, las variaciones en la uniformidad del piso no deberían superar 1/4 de pulgada en 10 pies. Cuando se trabaja con baldosas grandes, aquellas con cualquier lado que supere 15 pulgadas o más, hay todavía menos tolerancia. La variación se limita a 1/8 de pulgada en 10 pies y no más de 1/16 en 24 pulgadas. Se requiere una inspección y preparación de las superficies para la cobertura de mortero correcta. La clave para una cobertura satisfactoria es hacerlo en forma recta, peinando el mortero en líneas rectas.
Este método ha demostrado ser eficaz, incluso con baldosas grandes. ¿Por qué? Los surcos de mortero que van en línea recta son mucho más fáciles de colapsar y rellenar los canales. Estos ayudan a eliminar el aire para maximizar la cobertura de mortero y garantizar una fuerte adhesión a la baldosa y el sustrato. No se puede ver a través de las baldosas, pero si se pudiera, podría ver que esta técnica le brinda el mejor soporte y protección a la baldosa. Hay otros pasos necesarios para lograr una buena cobertura de mortero. El primero es aplicar una capa de mortero en el sustrato con el lado plano de la llana. Luego aplique más mortero al sustrato y peine el mortero haciendo líneas rectas, todo en una sola dirección. Peinar los surcos con la llana haciendo líneas rectas permite una mejor distribución del mortero. En las baldosas rectangulares, los surcos de la llana deben ir a lo largo del lado corto de la baldosa. Esto permite una mejor liberación de aire cuando coloque la baldosa. Tenga cuidado de no dejar huecos a lo largo de las líneas de tiza o entre las baldosas. El tamaño de la llana importa. Un solo tamaño no sirve para todo. Utilice una llana que le ayude a lograr un mínimo de cobertura continua de 3/32 de pulgada. Las baldosas más grandes por lo general requieren llanas con aperturas profundas. Para las baldosas grandes, ya sea de vidrio, de piedra o de cualquier baldosa que se instale en superficie exterior, se recomienda aplicar una capa delgada en la parte posterior del azulejo. Utilice el lado plano de la llana para obtener una capa uniforme de mortero y llenar todos los espacios en la superficie. Para terminar, coloque firmemente la baldosa y muévala hacia atrás y hacia adelante a lo largo de los surcos de la llana, aproximadamente 1/4 a 1/2 de pulgada. Mueva la baldosa en una sola dirección, perpendicular a los surcos, sin moverse en dirección opuesta o torcer la baldosa. Cuando comience a instalar, y luego cada tanto durante la instalación, retire una baldosa y compruebe la cobertura. Los rebordes deben desmoronarse, por lo que deberá comprobar que no le falte mortero a la baldosa o al sustrato. Como hemos visto en estos ejemplos, está claro que hay manera correcta y manera incorrecta de encolar mortero. No cometa errores durante la instalación. Hágalo en forma recta y siempre utilice el método de instalación de baldosas recomendado por la NTCA.